Hola, ¿qué tal? En esta ocasión le hablaré de los diferentes tipos de profesores, con los cuales tenemos que lidiar a diarios en la UAST. En especial en el centro de Nagua. Tipos de profesores. El profesor ligador. Hay profesores que aprovechan su posición en la universidad para ligarse a las alumnas. Aunque parezca mentira, esto pasa de verdad aquí. Profesores, que le dicen a las alumnas que le gusta, mira, yo me hospedo en el hotel tal, si quieres pasar la materia, llévame la práctica a la habitación número 525. Que yo te paso con 90. El profesor sábelo todo. Este es un docente que mira a sus alumnos con desprecio, ya que piensa que no saben nada, asignándoles el papel de escuchar, callar y obedecer. Por ello, casi nunca se preguntan si sus alumnos aprenden, mucho menos trata de aprender de ellos. Los sabelotodo abusan del monopolio del saber, y de la autoridad en el aula, resuelven los problemas por la vía de la disciplina, con descalificaciones, amenazas, etc., basándose en el viejo concepto la letra con sangre entra. En la pedagogía tradicional, se parte del supuesto que los alumnos son ignorantes, y en consecuencias el profesor tiene la tarea de transmitirles el conocimiento, de llenarlos de datos e informaciones. En tal sentido, se subestima el planteamiento de Paulo Freire, quien señaló: no existe nadie que lo sepa todo, ni existe nadie que no sepa nada. En la vida cotidiana el alumno se enfrenta al contexto que lo rodea, conoce todo tipo de experiencia, comete errores y saca conclusiones, así encontramos que con diferentes experiencias y diversos conocimientos, el alumno posee cierto tipo de saber. Por eso al profesor no solo le toca enseñar, también tiene que aprender. En tal sentido está planteado romper con la relación vertical entre profesor-alumno, ya que el hecho educativo es un proceso democrático, colectivo, y cooperativo. El profesor egocéntrico. Hay docentes que solo hablan de ellos, siempre dicen la primera y última palabra en todo. De tal manera que no le gusta que el alumno opine, que participe, que pregunte. Ese individualismo del profesor encuentra una inseguridad, ya que es posible que no sabe tanto como dice saber. Este tipo de docente es castrador, porque la educación debiera de ser un proceso dialógico, donde no solo se trata de transmitir conocimientos, sino descubrirlo entre todos, siendo en este caso los alumnos los protagonistas. Todo esto también implica luchar porque el docente sea un facilitador, que estimule el diálogo, que garantice la participación de todos. Un coordinador de las actividades, debates, investigaciones, acciones de extensión, etc. Un animador y motivador del grupo, sintiéndose como un compañero más. Entonces de lo que se trata es de ver la educación como un proceso colectivo de conocimiento. El profesor abstracto. Es aquel docente que cree que sus recetas, fórmulas, teorías, sirven para resolver cualquier problema, en cualquier momento y lugar, casos típicos de las ciencias formales. En esta práctica docente encontramos uniformidad y estandarización del saber, sin tomar en cuenta al alumno, la realidad concreta. Se trata de repetir todos los años la misma mierda, sin evaluar el rendimiento profesoral y estudiantil. La misión pedagógica es pasar el programa cargado de nociones, teoremas, silogismos, que nada tienen que ver con la vida del alumno, con la carrera, con la religión o el país. De aquí se desprende la necesidad de cambiar tanto los contenidos programáticos, los métodos pedagógicos, los recursos instruccionales, vinculándolos a la realidad específica, al contexto histórico-social. El profesor libresco. Hay profesores universitarios que solo confían en los libros. Dan clases a partir de un texto guía. Evalúan el conocimiento de sus alumnos según sean capaces recitar tal como dice en el libro. Para nada existe la vida, el barrido, el campo, solo existen las cuatro paredes del aula y las fastidiosas lecturas. Pero como decía Goethe, la teoría es gris, la vida es verde, no solo se hace lo que se aprende, sino que se aprende lo que se hace. Leer es necesario, pero no basta, es necesario vincularlo a la praxis. Aprendemos más reflexionando sobre lo que hacemos. Por ello es clave la relación acción, reflexión, y acción. Se trata en este caso de unir al trabajo intelectual con el trabajo manual. El profesor cotorrero. Existen profesores que son unos doctores en charlatanería, y atiborran la mente de sus alumnos con fechas, nombres, anécdotas, que por supuesto se olvidarán a los 3 días de haberlas aprendido, ya que no sirven a nadie, sino en algunos casos para sacar nota memorizándolos. El método de memorizar, de meter información, como quien mete plata en un banco, fue llamado por Freire como educación bancaria, donde se trata de formar hombres en serie, meros repetidores, buscando que la vida siga igual. En tal sentido, está planteado construir una pedagogía que no busque acumular conocimientos de memoria, bajo las razones, los porqués, las relaciones significativas.
Esta pedagogía alternativa prefiere la inteligencia, la capacidad de análisis y de crítica, la imaginación y la creatividad, más que la memoria. El profesor conductista autoritario. Hay docentes que partiendo de la tradicional concepción donde se sostiene que los alumnos hay que dirigirlos, tutelarlos, disciplinarlos, vigilarlos, castigarlos, desarrollan bien toda una estrategia para lograr tales objetivos. Piensa por el alumno y le dice lo que tiene que hacer. Su principal preocupación es cambiar la conducta de los estudiantes y no enseñarlos a pensar y a decidir por ellos mismos. Por ello el paternalismo es el facilismo de los mediocres, ya que una educación problematizadora no posee recetas ni verdades terminadas, sino que aporta las herramientas para que cada uno las vaya descubriendo con su propia cabeza. Igualmente el principio de autoridad es el refugio de quien no posee talento que pueda ser confrontado, criticado, y en consecuencia intenta reproducir robot, domesticar al alumno para preservar su aparente prestigio y estatus. Una pedagogía liberadora busca formar hombres y mujeres creadoras, que piensen, que pregunten, que opinen, que decidan, que no le tengan miedo ni al conflicto ni a la confrontación, y que los riesgos son una eventualidad en el camino del conocimiento. El profesor contemplativo. Existen profesores universitarios que brincan en una pata porque sus alumnos llegan con puntualidad, se sientan correctamente en el salón y sacan buenas notas en los exámenes, en fin se portan bien. En sus clases no se habla de política ni de otra cosa que hace en el ambiente académico, sus alumnos no participan en ninguna lucha, ni manifestación, no se meten en nada. De esta manera se divorcia la enseñanza que se da en el aula de lo que se mira en la prensa y en la televisión, de lo que se dice y se observa en el mundanal ruido de la calle. Con esto se intenta fabricar individuos que siempre andarán por las nubes y nunca pondrán los pies en la tierra. Por lo general no se meten en política, mas no necesariamente partidista, ninguna educación es neutral, ninguna clase magistral carece de ideología y mucho menos la de los que dicen no tenerla. El profesor racionalista. Hay profesores que solo son cabeza, ideas, y cerebro. Su única preocupación es la formación intelectual. En general son personas muy frías y hurañas a quienes se les olvida que sus alumnos tienen cuerpo, corazón, novio, ojos para llorar y una boca para reír y cantar. De tal manera que se cumple el arquetipo inventariado por el humor popular. No bebe, no canta ni baila pegao, es decir, no existe. Este es un estilo de pensamiento occidental, racionalismo cartesiano, que separa el espíritu del cuerpo, que menosprecia el juego, las emociones y los sentimientos. Así como está planteado unir las manos y la mente, también aquí es imprescindible la unidad de la afectividad y la razón. Y por último, el profesor de jerga pedante. Es muy común encontrar en nuestro medio profesores que no pueden hablar sino con un código enigmático que ni ellos mismos entienden, siendo incapaces de hablar como habla la gente, como hablan sus alumnos. Este vicio del palabrerío enredado proviene de las modas académicas, más si se ha tenido la ocasión de cursar en una universidad extranjera. Esto encierra un profundo desprecio por los valores y prácticas de la gente común, la vulgata para muchos de estos señores exquisitos y tienen montado en el caneo de que mientras menos se dejan entender más cultos son, mientras más rara es la palabra que pronuncian más científicos son. De tal manera que dicho fenómeno reafirma cierto autoritarismo recubierto de sapiencia. Ante estos diversos tipos de docentes que obstaculizan con sus prácticas el proceso enseñanza-aprendizaje, sería bueno que nuestros profesores trabajen en los siguientes aspectos. Enseña a pensar con cabeza propia. Desarrolla la conciencia crítica. Une el trabajo intelectual con el manual. Construye hombres integrales. Asume un compromiso político. Confía en el pueblo y en su cultura. Incorpora el humor a la enseñanza. Organiza sistemáticamente los conocimientos. Necesita de mucha creatividad. Promueve la participación de todos. Orienta la acción transformadora. Parte de la realidad. Usa un lenguaje sencillo. Lucha contra el empirismo y el dogmatismo. Apoya la palabra con el ejemplo. Rompe la relación vertical entre el profesor-alumno. Esto no va para todos los profesores, porque debo reconocer que en la UAS también tenemos buenos profesores, pero al que le sirva el sombrero que se lo ponga. Adiós y hasta la próxima.